cultura del bautismo y recibir a Cristo está tan cerca. Usted al bautizarse da testimonio de Jesucristo. Usted valientemente dice, sí, yo soy cristiano. Amén. Y doy testimonio de mi fe. Y el hecho de meterse al agua, ya lo voy a entrar en detalles más adelante, pero el hecho de meterse al agua es el enterramiento del viejo hombre, ¿verdad? La vieja naturaleza. Muy bien. Ahí en el capítulo 121 de Salmos, quiero recomendar este salmo para todos, ¿verdad? Es un salmo que nos guarda el Señor, Jehová tu guardador. Hoy se estuvo leyendo, la temática de este salmo no tiene nada que ver con la enseñanza, pero consideré importante que lo leyéramos porque tiene un mensaje precioso. Amén. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Todos sabemos de dónde viene, amén, hermano. Confiemos en el Señor, confiemos en el poder de su fuerza. Dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y ahí nosotros somos el Israel también injertado, somos israelíes por herencia. Amén, hermanos, qué importante es esto. Así que vamos entonces a ir preparándonos para la enseñanza. ¿Cuántos han venido listos para aprender algo más de la palabra en esta mañana? Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarte a que vayamos a el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos primero el 42 y después el 43 al 47. Esa versión que está siendo presentada de Reina Valera, nada más que es un poco diferente, un poquito diferente a la Reina Valera 1960. Los niños van para su escuela, ¿verdad? Para su clase, la clase ahorita. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a avanzar, ya pasaron los niños, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, este capítulo tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Hemos estado hablando de este tema porque es importante que la iglesia entienda que todos necesitamos entender, pero también recibir la llenura del Espíritu Santo. Y aquí hay algo importante en este capítulo, ¿verdad? En donde hay una experiencia del nacimiento de la iglesia, de la nueva iglesia, que todos conocemos como la iglesia primitiva, así se le llama, ¿verdad? Cuando comienza el evangelio ya llamémosle de una forma un poquito diferente, por la obra del Espíritu Santo. Y ustedes ahí en el capítulo 2 pueden leer lo que fue el primer discurso evangelístico de Pedro y cómo esto afectó la vida de 3,000 personas. Y cómo el Espíritu Santo obró en esa comunidad. Se habían reunido miles de personas alrededor del templo, porque llegaban los hombres, estas fiestas estaban orientadas a los hombres, pero por supuesto también a las familias. Llegaban cada cierto tiempo, habían fiestas que celebraban los judíos, donde tenías tú que asistir a la fiesta. Era parte del protocolo de la vida judía. Y ese día habían miles de personas reunidas alrededor del templo. Y allí en ese lugar, Dios quiso que comenzara algo diferente, algo nuevo.
allí, a través de esa reunión del Pentecostés, que así se llama porque ahí lo que estaban haciendo era celebrando una fiesta. El Pentecostés había estado siendo celebrado, pero ese día se estaba cumpliendo el Pentecostés. Se estaba cumpliendo una palabra profética del capítulo 2 de Joel. Ese día sucedieron muchas situaciones sobrenaturales en ese lugar. Por varios días, 10 días, los apóstoles y los seguidores de los apóstoles, incluyendo María, la madre de Jesús, así lo dice la Biblia, estuvieron orando, estuvieron ayunando, estuvieron intercediendo, porque Jesucristo les dio una instrucción: quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, llegaron de diferentes pueblos, y aquí lo dice, déjeme buscar dónde está la cita, un segundito. Dice, versículo 9 del capítulo 2. Dice, partos, dice, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos residentes, judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Era la comunidad reunida ese día. Como que usted diga, no, pues los salvadoreños, los mexicanos, los hondureños, los, qué sé yo, reunidos en un lugar. Un ejemplo estoy dando. O mejor dicho, los rusos, los franceses, porque diferentes lenguas. Pues en América, pues el español, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los rusos, hablamos de Francia, hablamos de África, lenguas diferentes. Y esas personas estaban reunidas en ese lugar. Y eran miles de personas que llegaban a celebrar esa fiesta del Pentecostés. Y es allí, hermanos, donde sucede esto del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, y se inicia lo que es la iglesia. Y Dios hace algo sobrenatural, porque quiero decirte que nuestro Dios es un espíritu. Amén, hermanos. ¿Cuántos han visto a Dios? Lo hemos sentido. Amén. Sabemos que Dios es un espíritu. Dice la palabra, y los que lo adoran en espíritu y en verdad lo adoran. Claro, hay algunas manifestaciones angelicales y algunas otras teofanías que le llaman, donde la gente considera que fue Cristo que se presentó a ese lugar. Pero no estamos hablando de eso particularmente, sino entendiendo que a Dios tenemos que buscarlo espiritualmente. Y Dios se manifiesta espiritualmente, y por eso las manifestaciones de Dios se consideran sobrenaturales. ¿Ya? En la enseñanza de la mañana de la escuela dominical, leíamos el testimonio de un evangelista famoso que tuvo su experiencia con el Espíritu Santo a los 11 años. Usted puede decir, es un niño que puede, ¿no? Dios trabaja de diferentes maneras. Y entonces en ese lugar, ese día, pasó algo que nunca había pasado. Se cumplió las profecías de Joel, capítulo 2, versos 26 en adelante. Pedro lo dijo en esa reunión. Dice la palabra, y en el versículo 17 del libro del capítulo 2 de Hechos, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos en aquellos días
derramaré de mi espíritu. ¿Y qué más dice? Y profetizarán. Y luego ya en el versículo 19 está hablando de algo apocalíptico después, que hay que entenderlo diferente. Cuando está hablando de los prodigios, ¿verdad? Ya está hablando ahí del fin del mundo, digamos, para entenderlo así. Y en el 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una promesa de salvación. Y allí en el 21, en el 22 comienza Pedro a predicar, a hablarles de Jesucristo, a hablarles de la resurrección de Jesucristo, a hablarles de la ascensión y a hablarles de la promesa de salvación. Y es impresionante lo que ahí sucede. Y cuando escucharon el mensaje de Pedro, ahí en el versículo 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, en esa reunión gloriosa de miles de personas, algunos preguntaron, ¿sintieron el obrar del Espíritu Santo, la convicción de pecado? A eso se refiere compungidos de corazón. Se sintieron que eran pecadores, hermano. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Si tú crees que no eres pecador, pues no vas a recibir a Cristo, porque no vas a sentir en ti esa condición de haber ofendido a Dios. Y no solo con grandes pecados, hermano. No por haber matado a alguien o haber robado $1.000.000, no. Los pecados no tienen dimensión, todos son pecados. Amén. Robarse un lapicero es pecado. ¿Cuánto me he robado yo ahí en la oficina? No, es que esa es la realidad. O por ahí algo que estaba mal puesto y ahí lo agarramos. Pero uno puede decir, no, pues, ¿cómo va a ser? No, pastor, eso es un pecadito. Pues no, en la dimensión nuestra, en lo que nosotros leemos en la palabra, no habla de tamaños, habla de pecado. Y el Espíritu Santo, cuando tú has hecho algo, te va a dar convicción y te va a decir, ¿sabes qué? Confiésalo. Y allí es donde la obra de salvación interviene en la vida del hombre, hermano. Que tú sientes que te sientes mal. Yo no sé cómo fue tu conversión, pero yo cuando me pasó mi conversión, yo vi pasar todos los pecados que había cometido en ese momento. Y me dio esa convicción de pecado el Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó aquí con esta gente. Miren lo que dice. Y al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vas a hacer cuando te sientes que has pecado? Miren la respuesta de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y hablo de esto porque el bautismo y la confesión van juntos. Hay lugares donde el día que la persona se confiesa pecador, se arrepiente y confiesa a Jesucristo, ese día lo bautizan. Aquí nosotros hemos sido algo tolerantes, hermano. Sí, con todo el respeto, ¿verdad? Con todo el respeto. No quiero ofender a nadie. Pero aquí les decimos, bueno, pues cuando usted quiera, pero no debe de ser así. No, yo en ese sentido he fallado y les pido perdón por eso. Perdónenme, hermanos, porque esto del bautismo va junto al arrepentimiento. Es una obra de Dios en la vida de nosotros. Pero no estoy juzgando a nadie y no me vayan a malinterpretar. Solo estoy diciendo lo que la palabra dice. Ahora se me vino la revelación a mí, pasaron cuántos años para no decírselo, pero hoy te lo digo, aprovechando que hay personas que se van a bautizar. Está bien cuando usted lo está haciendo, pero la palabra está diciendo otra cosa. Así que para el futuro, los que se convierten inmediatamente les vamos a bautizar, porque es mejor.
Cuando usted estudia ya aquel africano que iba y que el evangelista, ¿cómo se llamaba el evangelista que lo encontró? Felipe, lo encontró, le digo, yo quiero bautizarme. ¿A dónde me bautizo? Ahí hay aguas, vení, te bautizo. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Bueno, sigo. Allí esa gente decide tomar un paso de fe y de obediencia. ¿Y cuántos se bautizaron ese día? ¿Cuántos? 41, el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, dígalo, 3,000 personas. Dice ahí, ¿cómo? A lo mejor eran 3,250. Aleluya. Esto es la base para mi enseñanza de hoy. ¿Y qué dice el 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces el título de esta enseñanza yo le puse: una iglesia que persevera es ejemplo en la comunidad. Y quisiera tomar un tiempito para hablarles de eso. Esto que pasó de 3,000, no le das un aplauso al Señor por eso que hizo allí en el 3,000, hermanos, tiró ¿cómo se llama? El anzuelo, y en el anzuelo venían 3,000 pescados. Aleluya. Quizás no, ¿verdad? Tiró el tramayo mejor, ¿verdad? Y agarró 3,000. Y ese día allí comenzó la iglesia con una actividad sobrenatural. Amén. 3,000 o más se arrepintieron, recibieron el mensaje y se arrepintieron, fueron bautizados y fueron añadidos, dice, a la iglesia. Con unos 20 que nos vengan y nos quedamos contentos, ¿verdad, hermano? Aleluya. Ahora, Dios no quería solo estas 3,000 decisiones, hermano. Dios quería que comenzara la iglesia y que se fuera por todo el mundo. Hoy que les hablaba en la mañana de este predicador Renker, usted puede meterse al YouTube y ahí hay videos de este predicador. Él alcanzó a muchos africanos, hermano. Y habían extensiones de tierra donde ponían el podio para poder predicar, y allí se acumulaban miles de africanos. Y ponían, bueno, llegó un momento en que necesitaron mucho sonido, ¿verdad? Invertir en eso. Entonces nosotros les donábamos, ¿verdad? Pedían dinero para el evangelismo y mandábamos $100, mandábamos 50, y la gente así ayudando, porque estábamos viendo el fruto de eso, hermano. Era hermoso poder. Nosotros no podíamos ir a África, ¿verdad, pastor? Una ofrenda pedían las ofrendas porque había que comprar equipo, había que ayudar con todo el equipo, pero era sorprendente la cantidad de gente, y la gente todavía no te ofrendaba porque eran gente incrédula, tenían que ser discipulados después para enseñarles. Pero este evangelista llegaba, y él lo único que tenía que hacer, hermano, fue lo que hizo Pedro, lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y cuenta la historia, hoy les enseñé de este Renker, cómo él a los 11 años fue bautizado por el Espíritu Santo, y Dios lo comenzó a usar luego se sanó una señora y él pudo ver que Dios lo había ungido. Amén. Como nos puede ungir a todos. Amén. Aquí Dios no hace excepción de personas. Y entonces comenzó su ministerio, igual que Pedro. Igual que Pedro. Ustedes saben quién era Pedro. Negó a Jesús. Anduvo por ahí haciendo sus cosillas. Aún ya, todavía en los últimos tiempos del Evangelio, Pedro tiene algunas historias que le dijo al Señor: ¿cómo vas a morir? ¿Verdad? Cosas como esas. Pero el día que el Espíritu Santo llegó sobre Pedro
y llegó sobre los 120 del Pentecostés, su vida cambió. Amén. Impresionante. Y él fue el que les hace esta predicación. Usted puede leer del versículo 14 hasta el último del capítulo 2. Usted lea cómo Dios usó a Pedro para traer un mensaje de convicción, y el Espíritu Santo empezó a tocar los corazones de esos miles de judíos. Y dice que ellos se añadieron a un grupo, hermano. No tenían el montón de iglesias en ese momento. Se empezaron a reunir en las casas. Fíjate qué maravilloso. Y pues sí, habían algunos lugares y el templo también, pero no estaban preparados. Pero a Dios le interesaban las almas. Y Dios dijo, no, y después van a ir surgiendo los templos, los lugares donde se reúnan, pero por ahora que se reúnan en las casas. Y bueno, el asunto es que ese grupo inicial dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto de perseverar, esta palabra es importante, hermanos. Y quiero decirte que el avivamiento que nosotros queremos y estamos buscando no termina en el altar, termina en la vida nuestra en el hogar. Allá donde damos testimonio, allá donde le hablamos a otros, allá donde la gente ve nuestra formación. Por eso perseverar, date un golpecito aquí en el hombro, estoy perseverando. Porque está viniendo, está llegando, está siendo responsable con tu vida cristiana. Tenemos que serlo, hermano. El congregarse es un paso maravilloso. Y a esta gente que se reunió, imagínense ustedes, los apóstoles en ese momento bautizando ese montón de gente. Y ahora, ¿qué hacemos? Y ahora, ¿quién podrá? Como decía el Chapulín. Pero Dios comenzó la obra allí. Amén. Y fue orientando. Amén. Y fue ayudando. Amén. Por eso no te preocupes. Cuando venga la avalancha de gente, Dios nos va a decir qué hacer. Amén, amén, hermanos. Porque eso va a pasar. A ver, hermano, ven, hermano Jeremías, ven y da el testimonio ese corto que me diste hoy en la mañana. Ven aquí. No te sientas. Lo que pasó en ese sueño que tuviste. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, me agarró de sorpresa, pero no sé, así brevemente, hoy en la madrugada yo pude soñar, tal vez fue un poco corto el sueño, pero a la vez impresionante, y yo me quedé sorprendido, pues estaba soñando que estaba acá en la iglesia. Te decía el pastor que no recuerdo si era en el tiempo de él o en el tiempo de la alabanza, pero de momento se comenzó a derramar la presencia del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Y yo solo me quedé observando eso en el sueño y desperté. Entonces, Dios quiere preparar más porque viene algo sobrenatural para esta iglesia. Entonces, hay que seguirle buscando. Hay que seguirle buscando, que algo más grande viene para acá. Que el Señor les bendiga. Y así van a haber más sueños y más testimonios. Porque es la manera en que trabaja Dios. Sigamos con la enseñanza, amén. Muy bien, entonces, cuando la Biblia habla de la palabra perseveraban, diga conmigo, perseveraban. No dice allí intentaban, pudo haber dicho, no dice asistían ocasionalmente, no dice, ¿cómo es la palabra? Perseveraban. ¿Y qué comunica esta palabra? La idea. ¿Qué idea da esta palabra de perseverar? De permanecer firmes, hermano. Amén. Dedicados. De continuar. De mantenerse constantes. Y por eso yo le digo a la pastora, hay un remanente en la iglesia. Y ese es el remanente que Dios va a usar. Amén. Como los 12.
Bueno, como los 120. Cuando comienza la iglesia, digamos que comenzó con 3,120, porque habían 120 ya, amén. A los meses ya tenían 30, según los historiadores, ¿verdad? No me consta, pero ya habían 35,000 personas. Porque después del milagro de los 3,000, hubo otro de 5,000. ¿Se recuerdan del cojo? Ahí siempre en el libro de los Hechos. Ahí fueron 5,000, hermano. No, el Señor se manda. Él cuando decide hacer algo, lo hace abundante y suficiente. Aleluya. Ahora, hay algo importante que pasó en la iglesia primitiva. Hermanos, es lindo la emoción, es lindo alegrarnos, es lindo tener imaginación, eso es bueno. No quiero yo decirte, no, cuidado, no. Las emociones y todo eso es lindo, ¿eh? Pero mejor es la disciplina espiritual. Que tú aprendas cómo debes de manejar tu avivamiento, cómo debes de perseverar. Amén. Dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, dice. Sufridos en la tribulación. ¿Qué más dice? Constantes en la oración. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Siempre la Biblia nos habla de avanzar, de continuar, no de estancar. Y por 7 años hemos estado aquí. Cuando llegamos nosotros a Alvarado, los primeros meses de evangelismo, hermanos, no crean que fueron fáciles. Mi hermana Belén fue de las primeras que encontramos. Por cierto, démosle un aplauso a mi hermana Belén, que estuvo cumpliendo años esta semana. Ayer estuvimos en su fiesta, una fiesta hermosa. Felicidades, hermana Belén. Mi hermana Belén fue de las primeras familias que nosotros encontramos aquí. Pero la mayoría de veces donde íbamos a evangelizar eran americanos, hermano. Yo creo que todavía cuando vamos a esas casas de las colonias que hay aquí nomás, casi no hay latinos. Pero Dios ha ido añadiendo. Y Dios se ha ido encargando. Y aquí han pasado familias que llegaron de otras latitudes buscando una iglesia parecida a la que tenían allá, pero no la encontraron. Y vinieron una vez y ya no regresaron. Pero Dios siempre va a tener un remanente. Porque es plan de Dios que Semilla de Vida viniera aquí. Porque ustedes saben cómo Dios nos trajo de la comodidad de Arlington para venir aquí a una experiencia que no fue nada fácil. Porque llegar a tocar a las casas y que saliera un americano y bueno, ¿y qué le decía al americano? ¿Verdad? Por allá fuimos una vez y hasta un señor con una gran pistolota nos salió, pero son las experiencias de la vida. Pero ahora cuando ya en mi corazón hay ese sentir del mover del Espíritu Santo, yo digo, bueno, Señor, tú vas a hacer algo. Amén. Por eso el sueño que tuvo Jeremías me emocionó. Porque es Dios que nos va hablando para que nos vayamos preparando. Un día de tantos, a lo mejor ni predicaciones van a haber. ¿Me entienden, hermanos? Yo voy a tener que ser sujeto al Espíritu para poder seguir la indicación de Él, como pasó en la iglesia primitiva en sus comienzos. Dice la palabra que esto que dice en la Biblia, que esto que leímos lo apliquemos nosotros acá en este lugar. Y que si bien es cierto, la emoción es buena, hermano. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Hay gente que viene el primer domingo y feliz. El siguiente domingo y menos feliz. El tercer domingo y ya no viene. El cuarto, quinto y sexto no viene hasta el séptimo. Porque las emociones nos afectan. Ya no siento lo mismo, pastor, es que no me siento muy bien. Pero la vida cristiana, hermano, no depende de lo que sentimos. Amén.
Debemos de madurar para sentir aquello que realmente Dios quiere que sintamos. Pastor, hoy me siento decepcionado, desanimado, pastor. Pues venga así a la iglesia, porque eso más mérito le va a tener Dios si viene así. Aleluya. Amén, hermano. Señor, estoy desanimado, no voy a ir. No, ve, porque eso te lo voy a tomar en cuenta. Aleluya. Sí, porque la iglesia, imagínate tú que estos 3,000 que llegaron ahí no hubieran tomado, el autor del libro de los Hechos no hubiera puesto ahí, perseveraban, ¿verdad? Hubiera puesto otra palabra. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La primera prioridad, hermano. ¿Saben qué es la doctrina de los apóstoles? Esta es la doctrina de los apóstoles. Los 66 libros de la Biblia. Porque no son 10 ni 12, son 66. Este es el canon bíblico que debemos de estudiar. No, pastores, que hoy ya no estamos en los tiempos pasados. Dicen que el Antiguo Testamento... No, esa es la palabra. La palabra es viva y eficaz. La palabra está conformada por todo lo que el Señor habló. Y a mí últimamente en el Antiguo Testamento me ha estado hablando más que en el Nuevo Testamento. Porque así es Dios. Pero yo no voy a depender de mis emociones. Oh, estoy cansado. Imagínate tú que los miércoles a veces yo vengo manejando desde Arlington y yo podría decir, ay Señor, hoy no voy a ir, le voy a mandar un mensajito a los hermanos. Soy el primero que vengo a encender todo, porque me da gozo. Y el cansancio que hago, me lo sacudo, porque la iglesia tiene que ser así. Y eso fue lo que dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia tiene que ser llena de la palabra. Amén. Y todos tenemos que estar estudiando. Quiero decirles que ya vamos a... ¿Qué lección estamos en el discipulado? A las 6. Esa fue la que recibimos, hermano Luis. Las 6. Vamos a las 7 y 8. Vamos a terminar la primera... ¿Ah? Vamos a las 6. Ya vamos a terminar la primera unidad. Porque usted necesita perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y algunos han ido ya... En otras iglesias han ido a otros discipulados, pero como aquí hay reglas, y si usted quiere ser de esta iglesia, acepte las reglas, porque eso lo va a bendecir. Y vuelve a estudiar, gloria a Dios, porque la palabra todos los días hay que estudiarla, hermano. Llegué a una iglesia, no digo dónde, pero aquí en Estados Unidos, y yo ya venía con en Asambleas de Dios está el Instituto Bíblico y después está ISUM. ISUM es un nivel un poquito más alto de estudio. Y yo cuando vine a Estados Unidos traía toda esa formación. Pero cuando llegué a esa iglesia, tuve que entrar por todo el sistema de ellos. Por un año me tuvo sentado el pastor ahí. No es que yo lo vaya a hacer aquí, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir, que eso a mí me formó. Me dio esa obediencia por un lado, por humildad por otra, porque yo pude haber dicho, yo ya sé esto, yo ya sé lo... No, hermano. En esto de la doctrina de los apóstoles, tenemos que ser humildes y reconocer que no tenemos la última, no somos la Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Siempre va a haber algo que Dios nos va a enseñar. ¿Amén? Y entonces, ¿qué dice la palabra en Juan 16:13? Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo y la palabra no son enemigos, hermano. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad de Cristo. Y la palabra, hermanos amados, nos da fundamento para discernir lo espiritual. Ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar. Dice segunda de Timoteo 3:16-17, que la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué la Escritura, la palabra? Para enseñar
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, cada vez que estudias algo, dale gracias a Dios, porque más de una palabra de esas va a venir a tu vida y te va a bendecir. Amén, hermanos. Entonces es importante aquellas iglesias que amen la palabra, porque esa iglesia va a crecer y va a ser madura. Amén. Primera de Pedro 2:2 dice, hablando de esto, de la madurez: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la palabra nos da crecimiento, hermano. Esa iglesia de Hechos 2 era una iglesia que estaba creciendo rápidamente en el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice más? ¿Qué es lo siguiente que dice? Perseveraban, ¿qué más? En la comunión. ¿Ven, hermanos? Dice que perseveraban en la comunión, ahí mismo en el capítulo 2. ¿Ven, hermanos? ¿Están conmigo? ¿Están siguiéndome? Amén, amén. En la comunión unos con otros. No era que habían reuniones de vez en cuando, era una familia, hermano. ¿Cuántos se consideran ya familia de esta iglesia? Amén. Yo tengo una familiota bonita, linda. Para mí ustedes son mis hijos espirituales. Amén. Pues sí. ¿No me considera usted su padre espiritual? Amén. Pues sí, ¿verdad? Y yo me voy a preocupar de que usted aprenda. ¿Eh? Y la familia es importante para nosotros. Y tenemos que amarnos. La palabra viene para darnos amor. Amén. Y la comunión, hermanos, es porque el ser humano no fue creado para vivir en soledad. Es cierto que a veces queremos tener un poco de privacidad, ¿verdad? Y retirarnos unos días por ahí para meditar. Pero el cristiano fue diseñado para vivir en familia. Amén. Por eso Hebreos capítulo 10, versos 24 al 25, hablando de esto, dice lo siguiente: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Usted no va a tener a Jesús si no tiene iglesia. Sí, puede, porque la pandemia vino a hacer mucho daño a la iglesia, hermano, que era parte del plan del enemigo. Empezaron a haber iglesias en las plataformas y la gente decía, no, ya me conecté, yo ya recibí mi palabra y ya estoy bien. Y no es que esté juzgando eso, porque no soy quien para hacerlo, pero eso afectó a muchas familias porque dejaron de congregarse y se conectaban a veces en la plataforma, pero esas plataformas, algunas de ellas desaparecieron y las personas perdieron el hábito de congregarse, y eso afecta la vida del creyente. Amén, hermanos. Dice Hechos 2:44. Ayúdeme a buscarla. A ver. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ok. ¿Y el 2:46? Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando. De nuevo. Perseveraban individualmente, pero también perseveraban como familia, hermano. Amén. Amén, hermanos. Amén. Perseverando juntos, dice. Y es que esto de la comunión, hermanos, va a ser probada siempre. Y a veces la comunión se prueba cuando hay problemas.
Es fácil que yo ame a alguien cuando todo está bien. Pero la verdadera comunión aparece cuando existen diferencias, cuando hay necesidades, cuando alguien fue ofendido, cuando alguien está cansado, cuando alguien tiene problemas o tiene conflictos. Allí es donde debemos de apoyarnos, orar unos por otros. Esto es importante, hermano. Por eso, cuando usted no viene, tenemos que llamarle y lo hacemos. Amén. Amén. Nosotros los pastores tratamos de estar llamando. Hemos llamado a varios esta semana, que algunos no nos contestaron, otros sí, que han tenido atrasos, etcétera, etcétera. Hablamos, oramos por ellos, los animamos. Pero qué importante es esto, que oremos unos por otros, ¿no? Amén. Dice Efesios 4, 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y usted y yo podemos pensar diferente, hermano, y quiero aclarar eso. Pero lo que debemos de tener claro es lo que Cristo significa en nosotros. Amén. Para que cualquier diferencia de punto de vista no sea la que afecte. Porque yo puedo tener algunos puntos de vista que a usted no le gusten, pero no se enoje conmigo. ¿Me entiende? Porque a lo mejor usted tiene otros igual. Pero no se trata de eso, hermano. Amén. Cristo debe ser más importante que nuestras diferencias. Amén. Sí, hermano, esto es importante. Porque pues, la pastora y yo somos seres humanos imperfectos como lo somos todos. Amén. Pero somos familia, hermano. Amén. Y la familia debemos de estar unidos siempre. Amén. Así que si usted tiene algo contra mí, pues pídale a Dios que se lo quite. Pues sí, ¿verdad? Porque eso debe ser así. Amén. Cristo, ayúdame a amar más al pastor, por favor, Señor. Gloria al Señor. Cristo es más importante que aquello que yo pueda manifestar que a lo mejor no te guste. Pero te voy a decir algo, yo oro por ti todos los días. Esta semana me tocó orar por los matrimonios, porque estoy preocupado por los matrimonios. Porque el enemigo anda ahí afectando los matrimonios. Cuidemos nuestros matrimonios. Oremos unos por otros. Amén, hermano. Nosotros hemos decidido hacer un devocional en las noches con la pastora y ahí orar uno por el otro para sentir la carga, hermanos. Porque Dios va a poner eso de carga. Bueno, y no quiero hablar mucho, pero la pastora le he tenido mal esta semana. Y he tenido que estar orando, reprendiendo. Todos debemos de hacer eso. Usted ore por su esposo. Ore por su esposa. Sintamos compasión unos por otros, hermanos. Amén, hermanos. Eso es parte de la cuestión esta que dice la palabra. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, volvamos. Dice, perseveraban en el partimiento del pan. Aleluya. Y esto tiene que ver también con la cena del Señor, ¿verdad? Nosotros una vez al mes celebramos la cena del Señor. Pero compartir la mesa es importante. En el mes de noviembre, el día 23, creo que hemos fijado la fecha del aniversario de la iglesia. Vamos a estar pidiendo tu ayuda. Creo que Marcelita ya trajo la guía. Queremos recoger un poco de dinero para comprar comida para el aniversario y otros gastos. Te vamos a ir a molestar un poco sobre eso. Guarda un poquito para el aniversario. Y vamos a compartir la mesa. Y vamos a traer a alguien que nos haga una comida linda y sabrosa, porque vale la pena. Pero más vale la pena estar sentados a la mesa y vernos unos a otros y compartir y contarnos que a veces andamos en problemas. Eso es bonito. Amén. Y claro, tomar la cena del Señor es importante también, porque lo hacemos en memoria de Jesucristo. Amén, hermanos.
Y dice al final, perseveraban ¿en qué? El último, en las oraciones. Qué lindo. Hay un ministerio de oración, que hay un grupo de hermanos que están integrados a ese ministerio. La pastora se encarga de seleccionar las personas. No es que no queramos nosotros que hayan muchos, no. Lo que pasa es que es un compromiso. Si usted está en el ministerio de oración, usted tiene que orar. Aleluya. Y a veces no es fácil. Pero ahí está el ministerio de oración. Pero la iglesia como tal, todos debemos de tomar tiempo en la oración. 2 veces al mes nos reunimos los viernes en la iglesia para orar congregacionalmente. Esto es importante, hermano. Venir y orar es importante. Hablar con Dios es importante. Porque una iglesia que ora es una iglesia que depende de Dios. Amén. Dice la palabra ahí en Hechos 4:31. ¿Alguien lo tiene? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que la oración es un puntal a la hora del mover del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Oraron, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron valentía y predicaron. Qué poderoso. Amén. Entonces la oración no es un programa secundario aquí en la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Tenemos también un grupo donde están los servidores encargados. También con ese grupo nos reunimos a orar. O sea, hay varios niveles. Amén. Que son importantes. Ahora, no es el predicador el que hace una iglesia poderosa, hermano. Quiero darme a entender con esto. Claro, la iglesia de Hechos nos dice que fue el poder de la unción de Pedro. Amén, hermanos. Amén. Fíjate una cosa importante. Pedro fue el que predicó, pero la iglesia oraba. Esto es importante. Amén. Amén. Pedro predicó, pero dice que la iglesia perseveraba. Pedro predicó, pero dice que la iglesia permanecía en comunión. Una iglesia poderosa, hermanos, no depende únicamente de lo que sucede aquí cuando yo estoy predicando. Amén. Amén. Sino depende de lo que está sucediendo ahí en la intimidad cuando tú oras por la iglesia, cuando el ministerio de oración ora e intercede por la iglesia. Allí sucede algo sobrenatural. Ahí se combaten las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí Dios viene y cambia nuestros corazones para que seamos más compasivos. Amén. Porque cuando oramos no es algo religioso. Oramos y, por cierto, tenemos una guía para orientar. Yo sé que algunos pues dicen, yo no necesito la guía. Ok, hermano, está bien, pero te orienta. Por ejemplo, ahora en los grupos de pastores, pertenecemos a un grupo de pastores donde me han dado el privilegio a mí de orientar esto de la oración y yo les he hecho una guía y los pastores están contentos, ¿ves? Porque ayuda, te doy un versículo, te doy el motivo de la oración y eso te ayuda. Amén. Así que vamos mejorando cada día en la oración. Amén. Amén. Ahora, hubo un resultado, hermanos, y voy a ir terminando porque el tiempo se me acabó. Pero hubo un resultado allí en los versículos 43 y 47. Los vamos a leer nada más. Y vamos a ir terminando porque tengo que tomar unos minutitos para lo del bautismo. Dice, miren los resultados de todo esto que sucedió en el versículo 42. Allá estaba la iglesia perseverando en comunión, en oración, en el estudio de la palabra. Eso fue lo primero que la iglesia primitiva hizo, perseverar en estas cosas. Pero miren los resultados allí en el versículo 43 en adelante. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Miren el cambio de la perseverancia, hermano. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando estamos perseverando, estudiando, buscando el Espíritu Santo, nos hacemos también con un corazón dadivoso, hermano. Parece mentira. Si tú tienes problemas para dar el diezmo, métete a orar. Busca a Dios que te dé dirección para que Él te motive, te llene de su espíritu y tú puedas volverte esa persona que Dios quiere que seas. Perseverando unánime, dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez, con alegría y ¿qué? Sencillez de corazón. Y luego dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Qué lindo cuando eso pasa, porque tú vas a ir a la comunidad y vas a ir a hablar de Jesucristo y la gente te va a recibir. Hasta eso pasa cuando tú perseveras en tu madurez espiritual. ¿Y qué dice en el último versículo, el versículo 47? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Qué hermoso es lo que la palabra nos enseña. Inmediatamente que Pedro alcanzó esos 3,000, inmediatamente los bautizaron y ya los pusieron a ser discipulados, hermano. Y perseveraban en el estudio de la palabra, porque lo que dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles es perseveraban en el estudio de la Biblia. Perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en la oración. Y por eso hubo los resultados ahí en el capítulo 2, versículos 43 en adelante del libro de los Hechos. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale al Señor, Señor, yo quiero perseverar. Yo quiero perseverar, Señor. Yo quiero hacer lo que la iglesia primitiva hacía. Porque entonces tú vas a mandar ese avivamiento. Primero a mi vida, Señor. Y después a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.